Hoy vamos a recorrer la filmografía de uno de los actores más intensos y premiados de Hollywood, Leonardo DiCaprio. Desde romances inolvidables hasta thrillers llenos de tensión, pasando por historias reales y personajes al límite, estas películas marcaron generaciones y demostraron por qué es una leyenda en la pantalla. Estas son las 10 mejores películas de Leonardo DiCaprio. Comencemos. 10. El Renacido de 2015. En el siglo XIX, Hugh Glass forma parte de una expedición de cazadores de pieles que recorre territorios salvajes y hostiles de Norteamérica. Durante una incursión, es atacado brutalmente por un oso y queda gravemente herido, al borde de la muerte. Sus compañeros deciden abandonarlo tras encargar su cuidado a 2 hombres, pero uno de ellos lo traiciona, asesina a su hijo y lo deja a su suerte. Contra toda lógica, Glass sobrevive y comienza un viaje extremo a través de montañas heladas, ríos y bosques implacables, impulsado por el dolor y la necesidad de justicia. Enfrentando el hambre, el frío y la soledad absoluta, avanza con una determinación inquebrantable. Su travesía se convierte en una lucha primitiva por la supervivencia, donde la naturaleza y la venganza marcan cada paso hacia un enfrentamiento final inevitable. 9. Érase una vez en Hollywood de 2019. En el Hollywood de finales de los años 60, Rick Dalton, un actor de televisión en decadencia, lucha por mantenerse relevante en una industria que cambia rápidamente. A su lado está Cliff Booth, su doble de acción y amigo inseparable, un hombre tranquilo pero marcado por rumores y un pasado violento. Mientras Rick enfrenta el miedo al olvido y acepta papeles secundarios en producciones extranjeras, Cliff recorre la ciudad observando un mundo que se transforma, desde los antiguos estudios hasta comunidades inquietantes al margen de la sociedad. Paralelamente, la actriz Sharon Tate vive un momento de plenitud, representando la promesa de una nueva era en el cine. A medida que las historias se cruzan, la tensión crece hacia una noche decisiva donde la ficción y la realidad se entrelazan, reescribiendo un capítulo oscuro de la historia de Hollywood desde una mirada inesperada. 8. El Lobo de Wall Street de 2013, Jordan Belfort comienza su carrera como corredor de bolsa con grandes ambiciones, pero tras un golpe del mercado, descubre un mundo donde el dinero se mueve lejos de las reglas tradicionales. Pronto aprende a enriquecerse vendiendo acciones de dudoso valor, mediante engaños y manipulación, construyendo una empresa que se convierte en un imperio financiero. Rodeado de excesos, drogas, lujos y una vida sin límites, Jordan arrastra a su equipo a una espiral de codicia, donde todo parece permitido. Mientras su fortuna crece, también lo hace la atención de las autoridades, que empiezan a seguir cada uno de sus movimientos. Atrapado entre el éxito desmedido y la presión legal, Jordan enfrenta las consecuencias de un estilo de vida basado en el abuso, la ambición descontrolada y decisiones que terminan por derrumbar su mundo. 7. Django sin cadenas de 2012. En el sur de Estados Unidos, 2 años antes de la Guerra Civil, Django es un esclavo liberado por el Dr. King Schultz, un cazarrecompensas alemán que necesita su ayuda para identificar a unos criminales. A cambio, Schultz promete ayudar a Django a encontrar y rescatar a su esposa Brumhilda, vendida a otro amo. Tras convertirse en socios, ambos recorren el país capturando fugitivos y perfeccionando sus métodos, hasta descubrir que Brumhilda se encuentra en Candyland, una temida plantación controlada por el cruel Calvin Candy. Para acercarse a ella, Django y Schultz se infiltran fingiendo intereses comerciales, pero la tensión aumenta cuando su plan comienza a desmoronarse. La violencia estalla y Django debe enfrentar a sus enemigos en una lucha brutal por la libertad, el amor y la venganza, decidido a no volver a vivir encadenado. 6. El origen de 2010. Dom Cobb es un experto ladrón especializado en extraer secretos del subconsciente mientras sus víctimas sueñan. Utilizando una tecnología experimental, invade los sueños ajenos para robar información valiosa, convirtiéndose en un fugitivo buscado y perdiendo todo lo que ama. Para recuperar su vida y volver a ver a sus hijos, acepta una misión aparentemente imposible: no robar una idea, sino implantarla en la mente de un heredero poderoso. Junto a un equipo de especialistas, Cobb
Cobb diseña un plan que implica múltiples niveles de sueño, donde el tiempo y la realidad se distorsionan peligrosamente. A medida que descienden más profundo, los recuerdos de Cobb y la culpa por su pasado amenazan con sabotear la misión. Entre acción, tensión psicológica y giros constantes, la línea entre sueño y realidad se vuelve cada vez más frágil. 5. La Isla Siniestra de 2010. En 1954, los agentes federales Teddy Daniels y Chuck Aul son enviados a la remota isla de Shutter Island para investigar la desaparición de una paciente internada en un hospital psiquiátrico para criminales peligrosos. Desde su llegada, el lugar transmite una atmósfera opresiva marcada por el secretismo, la vigilancia constante y la hostilidad del personal médico. Mientras avanzan en la investigación, Teddy comienza a experimentar extrañas visiones y recuerdos traumáticos relacionados con su pasado como soldado en la Segunda Guerra Mundial y la muerte de su esposa. Las pistas parecen conducir a experimentos ilegales y manipulaciones mentales dentro del hospital. Atrapado entre la paranoia y la duda, Teddy se sumerge en una búsqueda desesperada de la verdad, sin saber si el mayor peligro proviene de la isla o de su propia mente. 4. Diamante de Sangre de 2006. En medio de la brutal guerra civil que azota Sierra Leona durante los años 90, Solomon Bundy, un pescador separado de su familia, es obligado a trabajar en minas controladas por rebeldes armados. Allí descubre un diamante rosa de valor incalculable y decide ocultarlo, sabiendo que podría ser su única esperanza para reencontrarse con los suyos. Paralelamente, Danny Archer, un mercenario y traficante marcado por un pasado violento, se entera de la existencia de la gema y ve en ella la oportunidad de cambiar su destino. Junto a una periodista que investiga el comercio ilegal de diamantes, ambos emprenden un viaje peligroso a través de un país devastado por la violencia. Mientras avanzan, la codicia, la redención y el horror de la guerra se entrelazan, obligándolos a enfrentar decisiones que pondrán a prueba su humanidad y su deseo de sobrevivir. 3. Los Infiltrados de 2006. En Boston, la policía y la mafia irlandesa libran una guerra silenciosa basada en la infiltración y el engaño. Billy Costigan, un joven policía con un pasado conflictivo, es enviado de incógnito para infiltrarse en la organización criminal de Frank Costello, un jefe despiadado que controla la ciudad desde las sombras. Al mismo tiempo, Colin Sullivan, protegido de Costello desde la infancia, asciende dentro del departamento de policía mientras actúa como topo para la mafia. Ambos viven atrapados en identidades falsas, bajo una presión constante que amenaza con destruirlos. Cuando cada bando descubre que hay un infiltrado en sus filas, comienza una carrera desesperada por descubrir la verdad. La violencia, la paranoia y las traiciones se intensifican, llevando a un desenlace donde nadie está a salvo, y las lealtades se pagan con sangre. 2. El Aviador de 2004. A finales de los años 20, Howard Hughes, un joven multimillonario obsesionado con la aviación y el cine, decide llevar sus ambiciones al límite. Mientras dirige producciones cinematográficas colosales en Hollywood, invierte su fortuna en el diseño de aviones cada vez más rápidos y revolucionarios. Su vida se mueve entre el glamour, los récords aéreos y relaciones intensas con actrices famosas, pero también comienza a verse marcada por una creciente obsesión por el control y la limpieza. A medida que Hughes desafía a las aerolíneas comerciales y a los intereses políticos, su salud mental se deteriora, poniendo en riesgo su carrera y su legado. Entre logros históricos y conflictos internos, su lucha no solo es contra el mundo, sino contra su propia mente, mientras intenta demostrar que el progreso tiene un precio personal devastador. 1. Titanic de 1997. En 1912, el transatlántico Titanic zarpa en su viaje inaugural desde Southampton rumbo a Nueva York, presentado como la mayor obra de ingeniería jamás construida. A bordo viajan pasajeros de distintas clases sociales, entre ellos Jack, un joven artista que gana su pasaje por azar, y Rose, una joven de la alta sociedad atrapada en un compromiso que no desea. Un encuentro inesperado los une y da inicio a un romance intenso que desafía normas, familias y diferencias sociales. Mientras descubren el amor y la libertad en cada rincón del barco, la travesía avanza sin saber que el destino está sellado. La colisión con un iceberg desata el caos, obligando a los pasajeros a luchar por sobrevivir entre el miedo, el sacrificio y decisiones irreversibles que cambiarán sus vidas para siempre.